Buenos días, amadas familias. Nos alegra mucho estar acá con ustedes un día más. ¿Y qué les parece si juntos colocamos este tiempo de alabanza, adoración en las manos del Señor? Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia en esta mañana, Padre Celestial. Hoy te pedimos que toques nuestros corazones y que te deleites en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Queremos crear una atmósfera de adoración en la que te puedas deleitar, Señor. Y queremos levantar a ti nuestras manos en señal de gratitud, de adoración y reconociendo que dependemos de ti en todo tiempo, Señor. Allí donde estás, iglesia, inclina tu rostro y levanta tus manos y dile: Señor, gracias por este día, por esta mañana, Señor. Te pido que si hay alguna distracción, la quites, Señor. Todo aquello que me impide conectarme contigo, Señor, elimínalo. Y quiero deleitarme en tu presencia y que tú te deleites en nuestra alabanza, Señor. Por eso queremos alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Señor, te alabamos y hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar el eco de tu voz resonando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida, de aliento y de esperanza, Señor. Y cuando tal vez la gente, nosotros no ve valor, tú, Señor, nos dices que nos amas, que tú nos formaste y nos has amado con amor eterno, Señor. Por eso anhelamos escuchar el eco de tu voz resonando en nuestros corazones, Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Gracias, Señor, porque podemos ir confiadamente y recibir palabras de aliento y de vida que solo las podemos encontrar en ti, Señor.
y queremos presentarnos delante de ti como un perfume derramado delante de ti, Señor, delante de tu trono. Y anhelamos, Señor, que nuestra vida sea como un perfume de olor grato a tus pies, Señor. Queremos adorarte con nuestra vida porque de eso se trata la adoración, Señor. No se trata de una estructura o de un lugar físico, sino es algo interno que manifestamos a través de nuestro diario vivir, Señor. Y en nuestra vida queremos mostrar eso, Señor. Queremos ser sacrificios vivos y agradables delante de ti, Señor. Adorarte todo tiempo con nuestra vida y alabarte, Señor, con nuestros pensamientos, con lo que decimos y hacemos con nuestro cuerpo, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos des más de ti, nos llenes de ti, Espíritu Santo, para cada día parecernos más a ti, Jesús. Y queremos que nuestra vida sea agradable a ti, Padre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
anhelamos que nuestra vida sea como un perfume de olor grato y agradable a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres un Dios santo y no nos podemos acercar a ti de cualquier manera, Padre. Y en tu palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor, y por eso, Padre, te alabamos, nos unimos al cántico celestial y te decimos que tú eres santo, Señor. 3 veces santo eres tú. Te queremos alabar, glorificarte, Señor, con todo nuestro ser. Allí, iglesia, dile: Señor, tú eres santo. Y alma mía, bendice al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros serte infieles, Señor, tú has sido bueno, y por eso te queremos seguir alabando, Jesús. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios
cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Señor, porque siendo tú un Dios tan grande, te fijaste en nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de hoy poder recibir tu palabra y reconciliarnos contigo, Señor. Gracias porque tú eres fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestro pecado, Señor. Porque como iglesia, como la novia, que reconocemos, Jesús, que no podemos acercarnos de cualquier manera ante la santidad del Padre, sino rendimos nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú nos perdones y nos limpies, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, después de la alabanza, después de haber adorado al Padre, después de estar ya más unidos y compenetrados en una relación con el Padre, vamos a una parte muy, muy importante, y es en la cual nosotros nos tenemos que reconocer como pecadores, porque hemos sido pecadores, porque hemos fallado. Y también debemos evidenciar esa necesidad del Padre, esa necesidad de perdón, esa necesidad de ir a la cruz, a reconocer el sacrificio de Jesús, ese sacrificio con el cual Jesús pagó por tus pecados y por los míos. De manera que vamos a entrar a tomar la cena. Pero antes de tomar la cena, debemos confesar nuestros pecados, debemos confesar nuestras fallas y debemos reconocernos que necesitamos de Dios, reconocer que hemos fallado, y vamos a confesarle esos pecados al Padre. La palabra de Dios nos enseña en Génesis 3:8 que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ellos conocían a Dios, conocían su santidad. Entonces, si yo conozco de Dios y conozco de su santidad, yo debería tal vez esconderme si he pecado, pero ¿sabes algo? El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí nos permite ir a la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados para poder estar en la presencia del Padre. Es decir, ya no es necesario escondernos. Lo que necesitamos es reconocer que hemos fallado e ir a la cruz. Vamos a orar y a pedirle perdón al Padre por lo que hayamos hecho. Amado Señor, hemos ofendido tu santidad. Señor, te pedimos en esta mañana que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras culpas, que, Señor, te hemos fallado, hemos deshonrado tal vez tu nombre, Señor, pero te queremos pedir perdón.
Queremos humildemente, Señor, entregar nuestro corazón, derramar delante de ti nuestras debilidades, amado Padre, para que tú, mi Señor amado, seas fortaleciéndonos en esas debilidades, Señor. Para que tú, amado Padre, Señor, de acuerdo a tu misericordia infinita, Señor, seas teniendo piedad de nosotros y perdonándonos. Amado Dios, yo te doy toda la gloria y te doy toda la honra. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por ese sacrificio grande que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, porque gracias a ti, Señor, puedo llegar al Padre confiadamente, puedo entrar al trono de la gracia, Señor. Gracias porque rompiste el velo, Señor, ese velo que era un impedimento para acercarme al Padre. Jesús, gracias. Gracias por todo ese sacrificio que tal vez no hemos sabido valorar, Señor. Y debemos entender que el pecado lo único que trae son consecuencias negativas para nuestra vida. Debemos entender que el pecado nos aleja de una relación especial con el Padre. Hoy queremos restaurar esa relación, pero restaurar esa relación solo es posible a través de Jesús. Solo es posible si nos acercamos de una manera humilde a confesar nuestros pecados. Y allí donde tú estás, te pido que ores y le digas: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, Señor. Hoy te confieso mis faltas, cada quien confiese lo que haya hecho en esta semana. Hoy yo te confieso, Señor, que te he fallado. Reconozco, Señor, que necesito de tu perdón, que necesito de tu misericordia, amado Dios. Señor, yo te doy toda la gloria, Señor. Jesús, tú dijiste que deberíamos hacer algo que, con lo cual recordaríamos ese sacrificio grande en la cruz, y es tomar el pan cada vez que nos reunamos, tomar el pan para conmemorar, para recordar que tu cuerpo fue molido en la cruz, Señor. Así de que hoy recordamos que ese cuerpo molido en la cruz fue por mis pecados, fue por nuestros pecados, por el pecado de tu pueblo, Señor. Hoy vemos una nación, Señor, sumida en el pecado. Vemos el mundo, Señor, hundido, Señor, en la inmoralidad. Por eso te pedimos perdón, Dios. No solo por nuestros pecados, sino porque estamos sumidos en una indolencia, dándote la espalda, amado Padre. Y te pido que tengas misericordia, no solo de tu nación, sino de toda la humanidad. Por eso te pido que con humildad y que hayas confesado tus pecados, toma la cena. Toma la cena. Vamos a tomar la copa. Y esa copa nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Derramó hasta su última gota de sangre por nuestros pecados. No se negó absolutamente nada por el pecado de toda la humanidad. Así de que hoy tomamos, Señor, esta copa recordando ese sacrificio grande, Señor. Recordando que ese día venciste en la cruz a la muerte, y lo recordaremos hasta que tú vengas. Esa venida que esperamos, Señor, con los brazos abiertos y que la anhelamos. Te damos gracias, Padre amado. Podemos tomar la copa. Bueno, y habiendo recordado ese sacrificio, habiendo recordado lo que Jesús hizo en la cruz, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, y no solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, sino por clamar por esta humanidad, Señor, clamar por todo lo que está pasando en nuestro país. En días pasados veía un video de unos niños en Cartagena bailando de una manera tan grotesca, y yo decía, eso es lo que el enemigo quiere, dañar la creación de Dios, dañar lo que Dios ha dispuesto. Nosotros los seres humanos no fuimos diseñados para comportarnos como animales, pero eran niños bebiendo licor en la calle. Creo que hay un momento especial para pedir perdón por nuestra nación, para que Dios venga y pueda transformar corazones, y tú y yo somos llamados a esa obra. Así es de que yo te invito a que cada vez que pueda, predica a Jesús, predica a Salvador, aquel que perdona nuestros pecados, para que la ira de Dios no se desate sobre nuestra nación o sobre la humanidad, y para que haya oportunidad para que muchos más puedan conocer del Señor. Bueno,
Vamos a terminar en oración este momento. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, porque hoy nuestro corazón está a cuentas contigo, Señor, porque ese estar a cuentas contigo restablece nuestra relación contigo, amado Dios, y podemos acercarnos a ti confiadamente, acercarnos al trono de la gracia. Gracias, amado Dios, por tan maravillosa oportunidad. En el nombre de Jesús te glorificamos. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a ver qué nos trae el Señor. Hoy el Señor nos trae algo bien interesante, muy chévere la palabra, y la he estudiado con detenimiento, en el sentido en que he buscado la manera de sacarle el máximo provecho para ti y para mí. Especialmente yo creo que Dios tiene que hablarnos a todos de una manera sencilla. Eso es la palabra de Dios. La maravilla de la palabra es que nos puede hablar en un lenguaje tan entendible y tan práctico, que eso es lo que nosotros debemos extraer de la palabra. Hoy el título de la enseñanza que traigo es Asegúrate que Dios está en tus proyectos. ¿Cuántas veces hemos iniciado proyectos? Vivimos en un mundo de afanes, vivimos en un mundo de decisiones, donde tienes que decidir ya, donde lo que tienes que hacer hazlo ya, y donde lo que se necesita es todo express. De hecho, digamos que es un tema que más o menos conozco, y en temas administrativos, uno de los eslogan de un esquema administrativo en Estados Unidos era justo a tiempo. Porque se necesitaba que apenas tú pidieras algo y el proveedor se comprometiera, en esa fecha se entregaba, y entre más rápido mejor, y desde ahí empieza a surgir en que todo es express, en que todo tiene que ser ya. Las decisiones que nosotros tomamos no tienen que correr la misma suerte, no se tienen que hacer de la misma manera, y Dios tiene el tiempo. Nosotros somos los que le negamos el tiempo a Dios. Nosotros somos los que no tenemos el tiempo para Dios. Entonces, vamos a ir a la palabra. Es una palabra bien interesante. Y vamos a ir a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer todo el capítulo 4, versículos del 1 al 22. Vamos a leerlo y vamos a ir extrayendo unas verdades bíblicas, unas verdades aplicables al día de hoy. Vamos a mirarlo. Dice, versículo 1, Primera de Samuel 4, del 1 al 22. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Dios llegó al campamento, todo Israel gritó con tal júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto.
esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Listo. Vamos a mirar, antes de dar inicio, quiero hacer un contexto. Este es el capítulo 4 del primer libro de Samuel. En los capítulos 2 y 3 la palabra de Dios nos deja evidenciar el pecado grande que traía Israel, la idolatría, cómo se había alejado de Dios, cómo se había olvidado de Dios. Y veíamos también en estos capítulos 2 y 3, veíamos cómo sus líderes, especialmente Elí, que era un sacerdote, y sus hijos, que también eran sacerdotes, cómo habían llegado a pecar de tal manera que habían llevado al pueblo también a olvidarse de Dios. Elí era un hombre sin temor de Dios aparentemente, porque prefirió alcahuetear todo lo que sus hijos hacían antes que corregirlos y direccionarlos. Y vino sobre Elí palabra de Dios, una palabra que fue cumplida en esto que acabamos de leer. Por ejemplo, en el caso de Ofni y Finés, estos hombres en ese entonces se acostumbraba que cuando se hacía un sacrificio y el sacrificio se colocaba en un perol o en una olla, ¿cierto? Metían un garfio de 3 ganchos y todo lo que se sacara de ahí, eso era para el sacerdote. Y lo mismo cuando se sacrificaba un animal, ¿cierto? Antes de quemar la grosura, entonces el criado del sacerdote le decía a quien llevaba el animal para sacrificar: da carne para asar para el sacerdote. Pero ¿qué hacían Ofni y Finés? Les decía, esa carne para asar se la tenían que entregar después de haber hecho el sacrificio, después de haberle dado la ofrenda a Dios. Pero estos dos, los hijos de Elí, le decían a él: dame a mí primero antes que a Dios, ¿sí? Y entonces los otros le decían: no, primero la ofrenda. Entonces les decía a los hijos de Elí, le decían a aquel que iba a presentar la ofrenda: o me la das tú o la quito yo. Esos eran los hijos de Elí, esos eran los dirigentes del pueblo. Y Elí escuchaba todo lo que el pueblo comentaba acerca de sus hijos. Y sus hijos
y eso lo encuentran en el capítulo 2, y sus hijos tenían relaciones con las mujeres que estaban a la entrada del tabernáculo. No existía el más mínimo respeto por las cosas de Dios. En el capítulo 2, en los versículos del 22 al 24, dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mire la forma en que Elí reprendía a sus hijos y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes? No, hijos míos, no, aquí no. Eso era la manera de corregir este man. Porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Semejante pecado, ¿esta era una manera correcta de corregirlo? Le faltó criterio a este man. Le faltó temor hacia las cosas de Dios. Entonces es aquí donde uno empieza a mirar, y a causa de eso Dios le había dicho cuál sería el juicio para este sacerdote, para Elí. Y el juicio era que sus 2 hijos morirían, que sería quitado el sacerdocio de su casa, que mientras los otros iban a prosperar, su casa no iba a prosperar, por cuanto prefirió honrar a sus hijos antes que a Dios. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy y todo este trasfondo va a lo siguiente: es que nosotros como líderes, tú eres líder en tu casa. No creas que el líder es solo aquel, el que imparte la palabra. Cada uno de nosotros debe ser líder donde estemos. Cada uno de nosotros debemos testificar el temor a Dios. Cada uno de nosotros debemos testificar quién es Dios. Y cuando no lo hacemos, entonces empezamos a hacer que otros pequen. Y cuando llega el pecado, nos apartamos de Dios. Y es allí donde empiezan los problemas. Y es por eso que la enseñanza de hoy la he titulado: asegúrate que Dios está en tus proyectos. Y vamos a empezar a desarrollar en la parte principal. Primera de Samuel, capítulo 4. Lo anterior era porque quería ponerlos en contexto. Vamos a dar Primera de Samuel 4, del 1 al 2. Y Samuel habló a todo Israel. ¿Qué quería decir? Que en ese entonces Samuel también estaba como sacerdote, digamos, por lo que ya la avanzada edad de Elí, entonces ya Dios estaba alistando a Samuel para que él empezara a liderar el pueblo. Dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, quiere decir, ya llegado el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Primer aspecto: ¿quién fue a buscar la pelea? El pueblo de Israel estaba siendo sometido por los filisteos. Entonces llegó el momento en que Israel dijo: no, ya no más, ya no nos vamos a aguantar más, vamos a la batalla. Entonces va Israel a la batalla. Y dice: por aquel tiempo sale Israel a encontrar en la batalla a los filisteos. Y viene el primer aspecto. ¿Sí? ¿Habían consultado a Dios? ¿Quién les había dicho que era el momento para ir a la batalla? ¿Quién sabían si era conveniente o no? ¿Quién lo podía saber? Dios, ¿verdad? Pero como ellos estaban tan alejados de Dios, como ellos estaban en pecado, y en medio del pecado, pues Dios no habita. Entonces, sencillamente a ellos se les ocurrió la magnífica idea de ir a la batalla por su propia cuenta. Y miremos cuál era la razón por la cual ellos no encomendaban esa misión que iban a cumplir, o esa labor que iban a cumplir, ese proyecto que iban a cumplir. Porque se habían alejado de Dios. Porque esos líderes nunca fueron capaces de mantener al pueblo encaminado en comunión con Dios. Nosotros mismos tenemos que mantener esa comunión. Ni siquiera Elí lo había hecho, ni los hijos de Elí, que eran los sacerdotes. Otra situación que me alejaba de la presencia de Dios, con lo cual yo no podía saber si lo que iba a hacer estaba de acuerdo con Dios o no, era el pecado.
el pecado del pueblo, los sacerdotes acostándose con las mujeres a la entrada del tabernáculo. Y de ahí para allá se podía esperar, porque yo me imagino que el pueblo diría, pero si los sacerdotes hacen esto, nosotros podemos hacer muchas otras cosas. Entonces el pecado había invadido al pueblo. El pueblo no conocía a Dios. Porque si hubiesen conocido a Dios, no lo hubiesen deshonrado de la manera que lo habían hecho. Si hubiesen conocido a Dios, hubiesen sentido el temor de Dios y el pecado no hubiese tocado la puerta de la manera que lo hicieron. Otro aspecto, cuando tú inicias un proyecto y no consultas a Dios, estás evidenciando que hay autosuficiencia en ti. Entonces el primer aspecto es que antes de iniciar un proyecto debes tener la aprobación de Dios. No somos autosuficientes, debemos quitar el pecado, debemos evidenciar que Dios es perdonador, evidenciar que Dios es misericordioso y eso nos va a llevar a nosotros a tener una relación con Él. Cuando hay una relación con Él, yo le puedo comentar a Dios acerca de mis proyectos. Pero el pecado y todo lo que hizo el pueblo de Israel evidenció que no había una relación, ni siquiera conocían a Dios. Se habían olvidado del Dios que los había sacado de Egipto. Vamos a mirar otro aspecto. Y lo encontramos en el versículo 3. Y este aspecto es que debes asumir la responsabilidad de tus actos. Dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, o sea, los que se suponía que debían guiar al pueblo, los que conocían de la palabra, dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es decir, no le consultan a Dios, un pueblo lleno de pecado, un pueblo alejado totalmente de Dios, pero la culpa es de Dios. Yo no sé si a ustedes les suena muy conocido eso en el entorno en que vivimos, en que nosotros vemos muchas personas que no conocen de Dios, pero eso sí, no se le arriman a Dios para nada, pero al primero que le echan la culpa es a Él, de todo lo que pasa alrededor de sus vidas. Para eso sí existe Dios. Y aquí le estaba ocurriendo esto al pueblo de Israel. Y eso es típico de aquel que no quiere reconocer su falta. Cuando las cosas no salen bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar primero en mi interior antes de ponerme a culpar a Dios. Mirar primero en mi interior. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto no salió bien? ¿Qué es lo que debo hacer? Antes, no culpes a Dios de las cosas que tú has hecho por propia cuenta. Créame que cuando Dios te da el aval para que inicies un proyecto, Él te respalda al 100% y no te dejará en vergüenza. La palabra de Dios dice que Él nunca nos dejará en vergüenza, pero Él no nos deja en vergüenza cuando Él está inmerso en el proyecto. Pero nosotros pretendemos que Dios no nos deje en vergüenza cuando yo lo he dejado a Él por fuera. ¿Sí? O sea, cuando ya no tengo salida, ahora sí, uy, Dios, venga, ayúdeme, no me dejes en vergüenza. Así no funcionan las cosas. Miren, cuando inicies un proyecto, mira que tu comunión con Dios esté bien. No sea que tengas un pecado oculto que pueda dañar el plan. Miren, creo que en una de las enseñanzas yo les decía que hay gente que cuando va a solicitar el crédito es un poco de mentiras para cumplir con los requisitos que el banco te da. Pero ¿para qué te pones con mentiras? Porque si vas a tener que decir mentiras, sencillamente estás evidenciando desde ya que no puedes pagar un crédito. ¿Para qué te vas a meter en eso? Pero si le dices al Señor, Señor, no me dejes en vergüenza. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo Dios va a entrar a actuar allí? Si la decisión fue tuya. Con toda seguridad que si tú le consultas a Dios, Dios tal vez te dice, no, ese no es el camino porque vas a quedar en vergüenza, el camino es este. Entonces, pero para poder acercarme a Dios, ¿sí? Debo mirar mi interior, cómo está mi vida espiritual, cómo está mi relación con Dios. Ese aspecto, para poder asumir mi responsabilidad.
tengo que asumir una responsabilidad. Cuando yo tomo una decisión sin Dios, no puedo entrar a culparlo a Él. ¿Por qué la culpa es de Él? Si Él no me dice a mí haga o no haga, y si Él me dijera hágalo o no, entonces es porque sí le consulté, ¿verdad? Miremos otro aspecto importante en lo que acabamos de leer. Nunca tome decisiones guiados por las emociones. Nunca tomes decisiones guiados por tus emociones. Y vamos a mirar en el versículo 3, ¿qué es lo que dice el pueblo? Entonces, después de que habían sido, habían matado, asesinado a 4,000, habían perdido 4,000 hombres, el pueblo de Israel, entonces la decisión es, ¡hey! Vamos, traigamos el arca de Dios, ¿sí? Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y mire lo que dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Imagínense ese par de bellezas trayendo el arca. Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Entonces todos, sigámosla, vamos, ya trajimos el arca, ahora sí vamos a ganar. A ver, ¿y lo que habían hecho estaba bien? Entonces eso es como cuando alguien está metido en problemas y llega alguien a ofrecerle aparentemente una solución buena, y entonces viene la algarabía y sí, ahora sí, con esta sí la sacamos del estadio, y con esa te terminas de hundir. Te digo algo, lo que se hace sin Dios solo genera falsas expectativas. Y este pueblo seguía actuando sin Dios. El tema no era el arca era un símbolo de la presencia de Dios. ¿Y cómo es posible que toda esta gente, y hasta los mismos, yo me imagino a este Ofni y Finese ahí entrando, ay, chévere, yo llevo el arca, ¿sí? Entrando con el arca y todo el mundo, bravo, bravo, y estos dos, sí, bravo. Cuando estos eran los que tenían que decirle, hey, es que el arca es un símbolo de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto la presencia de Dios se había ido del pueblo y el pueblo no se había dado cuenta? Es tremendo que tú estés andando en la vida solo, apartado de Dios, y no te hayas dado cuenta. Y eso era lo que le faltaba, lo que le pasaba a este pueblo. Creían que trayendo el arca, ¿sí? Ya, sus problemas habían sido solucionados, ¿sí? Miremos, vamos al versículo 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel al final de la batalla 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomado. Y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Ellos trajeron el arca en un momento difícil. ¿Y sabes algo? Las cosas de Dios no se toman y se desechan en cualquier momento. O tú estás con Dios o no estás con Él. Pero no tomas y desechas las cosas dependiendo a tu conveniencia. Deciden traer el arca cuando estaban perdiendo la batalla. En el versículo 3 dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Y lo peor de todo es que ¿sabes qué creían ellos que era el arca? Su amuleto. Las cosas de Dios jamás son un amuleto, ni de buena suerte, ni de nada de esas cosas. Y ellos creyeron que trayendo el arca obtendrían la victoria. Eso es ignorancia. Eso es desconocer verdaderamente quién es Dios. Eso es desconocer la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Cuando ellos traen el arca, en cambio de honrar a Dios, estaban provocando más su ira. Yéndose más rumbo a la idolatría. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová.
el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve. ¿Quién salvaba, Dios o el arca? Dios es el que salva. El arca era algo con el cual Dios firmaba como su pacto y decía, mire, esta arca que se ha diseñado es un símbolo de mi presencia. Pero no era la presencia, no era que Dios estuviera encerrado dentro del arca. Ellos lo estaban tomando como la cajita de Aladín o algo así. Qué irrespeto, qué irreverencia. Miremos lo que dice Deuteronomio 24, dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Quién es el que va? Jehová, Dios, no el arca. No era el arca. El arca era el gran símbolo para Israel. Pero es la presencia de Dios. Es Dios con nosotros. Actuaron con necedad. Nunca actúes con necedad, nunca pienses cuando inicies un proyecto, deja de creer que si te salió algo, muchos pastores dicen, es que si el gerente viene con las medias amarillas y el pantalón negro, es porque sí me va a salir el préstamo. Y empiezan con un poco de agüeros y un poco de cosas. ¿Quién te dijo que un proyecto se manejaba en la vida así? Nada. Dios te guiará por el camino, Dios te guiará por las sendas. Pero no empieces a armar cosas donde no las hay. Y dicen, actuaron con necedad, que si traían el arca, entonces tendrían una victoria segura. Le digo algo, que cuando actuamos bajo nuestros propios criterios jamás habrá una victoria segura. Pero cuando actuamos bajo la palabra de Dios, la victoria sí está asegurada. Entonces, cuando Dios te dé palabra para iniciar un proyecto, la victoria está asegurada. Es allí. Esa es la manera. Asegúrate que Dios está en tu proyecto. Asegúrate. Deja de creer que de pronto sí. Este pueblo hace mucho tiempo había dejado de ver la presencia de Dios y estaban enceguecidos yendo al abismo. Al final 30,000 hombres murieron. Cuando actuamos bajo nuestros propios criterios, celebramos hasta los errores, porque estamos ciegos, porque no vemos más allá. Y eso era lo que estaba haciendo este pueblo. El pueblo festejó la llegada del arca sin saber que era el comienzo de un triste final. Habían perdido 4,000 hombres y traigan el arca, que ahora sí. Y peor, ¿no había sido suficiente 4,000 que tenían que ir a perder 30,000 hombres? Eso es lo que muchas veces sucede cuando uno sigue luchando en contra de la corriente. Y a veces, ¿qué es lo que debió haber hecho el pueblo? En vez de haber inculpado a Dios, haber mirado en su interior y haber dicho, Señor, ¿qué hemos hecho mal? Y con toda seguridad, y por medio de los sacerdotes, por medio de Samuel, Dios le hubiera dado al pueblo y le hubiese dicho tal vez, si te arrepientes, yo te daré la victoria, porque ese es el Dios que nosotros conocemos, el Dios de misericordia. Pero nada, ellos siguen en sus ideales y en sus cosas y nunca consultan a Dios. Sencillamente es avanzar, avanzar. Miren, otro aspecto. Cuando nos dejamos guiar por las circunstancias y no por Dios, actuamos con ignorancia. Y te voy a mostrar por qué la ignorancia. Vamos a mirar cómo pensaban los filisteos. Póngale cuidado cómo pensaban los filisteos y cómo que no conocían de Dios y cómo era la manera de pensar del pueblo de Israel. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo de los hebreos, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y mire lo que dicen los filisteos, la ignorancia de los filisteos. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿qué dijeron? ¿Ha venido Dios al campamento? ¿Y si había ido Dios al campamento? No, lo que habían llevado era el arca. Lo mismo pensaron los hebreos, los que supuestamente conocían de Dios.
Llevemos el arca y verá que Dios nos dará la victoria. Y cantaron y gritaron. Lo mismo pensaron los filisteos que no conocían a Dios. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel había visto actuar a Dios sus generaciones anteriores en medio del desierto y ellos tenían claro quién era Dios. Los filisteos habían oído de Dios, pero no habían vivido nunca los milagros que Dios había hecho. Y mira entonces lo que dicen los filisteos: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así, es decir, antes de que nosotros matáramos esos 4,000, estos no traían el arca, ahora sí estamos fregados. ¿Qué fue lo que provocó ese gran error de los hebreos de Israel? Pues que se envalentonaran los filisteos. O sea, fue algo totalmente contraproducente. Y mire lo que dicen los filisteos. Dice: estos son los dioses que hirieron a Egipto. Los dioses. No es sino un solo Dios. Que habían herido a Egipto. Resulta que cuando llegaron las plagas de Egipto, el arca no estaba. O sea, eran ignorantes en el conocimiento de Dios. Cuando sucedieron las plagas de Egipto, el arca del pacto no existía. Pero ellos tenían una mezcolanza de todo eso, ¿sí? Eso es ignorancia. Eso era ignorancia. Entonces, cuando nos dejamos guiar por las circunstancias y no actuamos conforme a lo que Dios quiere, actuamos con ignorancia. Y entonces los filisteos dicen: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pues se envalentonaron, ¿sí? Dice el versículo 10, pues pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha grande mortandad, dice la palabra. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Eso que supuestamente iba a ser lo mejor para el pueblo de Israel, lo que hizo fue traer peores consecuencias para sí mismos. Cuidado cómo tomas las decisiones cuando inicias un proyecto. Si algo empieza a salir mal, yo te pido algo, te pido el favor y te digo: hey, para un momento, evalúa lo que estás haciendo, ¿por qué ha salido mal algo? Pero evalúa tu interior y tu relación con Dios. Y entonces, si tú no has pedido dirección de Dios, pídela antes de seguir avanzando. El pueblo, cuando murieron 4,000, debieron haber parado y haber pedido dirección de Dios. No lo hicieron y terminaron muriendo 30,000. 30,000 por tomar a la ligera las cosas de Dios. Tanto los hebreos como los filisteos creyeron que el poder estaba en el arca. O sea, los dos igual de ignorantes. Los filisteos decían: ha venido Dios al campamento. Y los otros decían que el arca nos salvará. Los filisteos dijeron que esos eran los dioses que habían herido a los egipcios. Total desconocimiento de quién era Dios y cómo habían sucedido las cosas, ¿sí?, allá con los egipcios. Cuando nuestros proyectos no están direccionados por Dios, las derrotas pueden ser dolorosas. Tú decides qué tan grande quieres que sea tu derrota si no encomiendas tus proyectos al Señor. Otra cosa que tenemos que ver. Hay algo que yo siempre les digo y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es que cuando leamos un pasaje tenemos que ver, evidenciar nuestra naturaleza y tenemos que ver a Dios en medio del pasaje. Y en medio de lo que acabamos, del capítulo 4 de Primera de Samuel, vemos la justicia de Dios y su santidad. En los versículos del 11 al 22 vemos cómo el arca fue tomada por los filisteos y los hijos de Elí fueron muertos en esa batalla. Dios le había dicho a Elí que haría justicia, que quitaría a sus hijos como sacerdotes y lo hizo, porque Dios es santo. Nadie se burla de la santidad de Dios y sale ileso. Elí murió el mismo día al recibir la noticia. No tanto porque sus hijos hubiesen muerto. Ahí en el versículo decía: y cuando le dijeron que el arca había sido llevada por los filisteos, se fue hacia atrás.
era otro que tenía su fijación en el arca. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, únicamente. La mirada en el Señor. Con las rodillas en el suelo y el corazón en el cielo. Así es como debe ser nuestra vida. Siempre en comunión con el Padre. Miremos lo que dice Efesios 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces podemos ver a un Dios misericordioso, un Dios que si ese pueblo se hubiese arrepentido, que si ese pueblo hubiese reconocido la santidad de Dios, Dios se hubiese transformado en las circunstancias. Algo hace Dios con toda seguridad, pero ese pueblo no quiso volver a mirar a Dios. Antes de terminar, hagamos un breve análisis de todo lo que pasó. Un pueblo que inicia un proyecto sin consultar a Dios. Un pueblo que no se revisó espiritualmente antes de iniciar ese proyecto. Un pueblo que al no haberse revisado, ¿sí?, no se dio cuenta que andaba en pecado y que ese pecado lo había alejado de la presencia de Dios. Un pueblo que no se dio cuenta en qué momento Dios ya los había dejado. Un pueblo que en medio de su religiosidad cayó en la idolatría. Y un pueblo que en medio de ese mal caminar siguió tomando decisiones sin consultar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿estaba Dios en ese proyecto? No estaba en ese proyecto. Y la derrota fue grande. Para terminar, asegúrate que Dios está en tu proyecto. Entonces, ¿cómo? Inicia el proyecto sin un anatema, sin un pecado escondido. Asegúrate de ir a la presencia de Dios, de arrodillarte delante de Él y de reconocer tus faltas, todas, para que la relación con Dios sea restablecida. Y cuando hayas hecho eso, entonces sabrás que podrás tener comunión con Dios. Y cuando tienes comunión con Dios, entonces viene un segundo aspecto, escucharás la voz de Dios. Y Él te guiará en ese proyecto. Primer paso, mira en tu interior qué hay que no has confesado. Segundo, escucha la voz de Dios. Tercero, deja que el Espíritu Santo te guíe. Es el Espíritu Santo el que te va a llevar a toda verdad. Cuarto, quita la idolatría si es que la tienes. O ten cuidado de que ese proyecto nuevo que tú inicias no sea tu ídolo, no se convierta en tu ídolo. Cuidado con eso. Hay gente que inicia un proyecto y antes de iniciar el proyecto le entregan muchas cosas al Señor, hay tiempo para Dios, pero cuando van ya encaminándose en el proyecto, uy no, pero es que ya no tengo tiempo, uy no, pero no es que, uy es que tengo que cuidar esto, tengo que cuidar lo otro, y entonces su proyecto se convirtió en su ídolo. Quita toda idolatría de tu corazón y no dejes que ese proyecto termine siendo tu ídolo. No te dejes guiar por las emociones. Toma las decisiones en el Espíritu, no guiado por las circunstancias, no guiado por lo que otros te dicen, guiado solo por lo que Dios te revela. Y créeme que si Dios te dice algo, Él nunca te dejará en vergüenza. Jamás, jamás. Él es fiel a su palabra. Y te digo que si Dios está en tu proyecto y si tú has hecho esto que hemos visto acá, que el pueblo de Israel no hizo, ve y conquista lo que Dios tiene para ti. Conquístalo porque es tuyo. Porque si Dios está en ese proyecto, no hay pérdida. Y miremos lo que la palabra de Dios dice. Miremos lo que el Salmo 25, versículos 4 y 5 dicen. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No confíes en lo que tú puedas hacer, confía en lo que Dios hará por ti. Pero encomienda ese proyecto, encomienda el plan que tú tienes para tu vida, encomiéndaselo a Él. Y Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo
le es posible. Asegúrate que Dios está en tus proyectos y te irá bien. Vamos a orar. Vamos a encomendar este momento al Señor. Amado Padre, Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias con humildad de corazón, Señor, porque nos has dado esta palabra que nos enseña a caminar en ti, Señor, en ti, con humildad, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú sabes lo que conviene, Señor. Amado Padre, yo te pido, Señor, que derrames bendiciones sobre tu pueblo, Dios. Que estos proyectos que están por nacer, que mis hermanos tal vez tienen en manos, Señor, sean guiados todos por ti, Señor. Que esto que tú nos has enseñado hoy en la palabra, no queremos hacer justicia nosotros sobre los errores del pueblo de Israel, pero que tú nos muestras, Señor, tal vez para que nosotros no andemos en esas sendas. Hoy, Señor, los evitemos, Señor. Para que andemos siempre libres de pecado, Señor, para que no ocultemos pecados delante de ti. Tu palabra nos ha enseñado que aquel que oculta pecados jamás será prosperado. Así de que, Señor, hoy danos un corazón, Señor, de carne, un corazón humilde, de arrepentimiento, Señor, lleno de ese temor de ti. Danos esa confianza para creer en que tu palabra, Señor, nos va a hablar y nos va a guiar en su proyecto. Que el Espíritu Santo será nuestra luz y nuestra guía. Señor, quita toda idolatría de nosotros. Quita todo ídolo que nos puede llevar a tomar pésimas decisiones, Señor. Señor, no permitas que seamos guiados por las emociones o por las circunstancias, sino solo por tu palabra, Dios. Y permítenos conquistar, Señor, ir a conquistar, pero de tu mano, Dios, que nada nos robe los sueños, que nada, Señor, pueda quitar de nuestra vida el deseo que tú tienes, esas bendiciones que tú tienes para con nosotros, Señor. Abre las puertas de los cielos, Señor, para todos nosotros, para cada uno en su proyecto. Bendito eres, Dios, santo, grande, majestuoso. Y, Señor, si tú vas en nuestros proyectos, Señor, tenemos la victoria asegurada. La gloria sea para ti. Mis amados, hoy quiero bendecirlos, quiero darle la gloria a Dios por esta hermosa palabra que espero que a cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros sea de gran bendición. Para mí lo ha sido, la verdad que lo ha sido en estos proyectos. No quiero tomar decisiones fuera de lo que Dios me diga. No quiero andar solo. Y peor aún, es mejor tener la comunión diaria con Dios que algún día darme cuenta y voltear a mirar y sin saber desde cuándo Dios no anda conmigo o yo no ando con Él mejor. Entonces, los bendigo con toda bendición de lo alto. Le doy la gloria al Señor por sus vidas. Un abrazo bien fraternal y que Dios bendiga cada proyecto de tu vida. Amén y amén. Gracias, amadas familias, por acompañarnos. Y recuerda nuestro culto familiar todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestros canales de YouTube y Facebook. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar. No hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa. Todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos.